sin fines de lucro. Y hay otro tipo de sociedades que se les denominan sociedades mercantiles. Estas sociedades mercantiles, ustedes, si bien tal vez no lo hayan visto en alguna materia o tal vez sí, ¿verdad? Las sociedades mercantiles podemos encontrar la sociedad anónima, la sociedad en comandita simple, de responsabilidad ilimitada, ¿verdad? Incluso también sociedades cooperativas. Todas estas, ¿verdad?, son sociedades del tipo llamadas mercantiles, ¿verdad? Y también podemos encontrar sociedades jurídicas, ¿no? También tienen que ver con las cuestiones legales, así como las mercantiles, ¿verdad? Pues se sugiere que también se establezcan ante ciertas condiciones jurídicas que hacen que su funcionamiento sea más adecuado, ¿no? Dentro de esta sociedad, nosotros podemos, independientemente del tipo que sea, del tipo de sociedad que sea, ¿verdad? Nosotros nos vamos a encontrar que en la sociedad humana, pues vamos a darnos cuenta de que está conformada por una estructura social, ¿verdad? Esta estructura social, perdón, pues se ha clasificado de esa manera de acuerdo a la corriente del capitalismo, ¿verdad? Ya lo decía uno de los precursores, ¿verdad? Carlos Marx, ¿verdad? Y él en su libro El Capital, ¿verdad?, habla precisamente de esto, ¿sí? Cómo las clases sociales se han dividido, se han conformado, y a todo esto se le ha denominado estructura social. Esta estructura social es la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o de un grupo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con este capitalismo del cual nos hablaba Carlos Marx, ¿verdad? Y entonces vemos cómo las clases sociales se han dividido para conformar esta estructura social en clase alta, clase media y clase baja. Incluso la clase media la podemos todavía encontrar más dividida en clase media alta y clase media baja. Entonces, este tipo de estructura, ¿verdad? No sé si ustedes han visitado o han tenido la oportunidad de visitar en algún momento de su vida el famoso Museo de la Cultura Maya aquí en Chetumal, ¿verdad? Los que viven en Chetumal y los que no, que viven en alguna comunidad, pues ojalá tengan algún día la oportunidad de visitarlo, el Museo de la Cultura Maya. Ahí en alguno de las secciones, ¿verdad?, está representada esta estructura social de los mayas, ¿no? Y vamos a encontrar cómo, ¿verdad?, en los mayas pues aparece, desde ese entonces, aparecen el grupo de la nobleza, el grupo de las personas que son los sacerdotes, ¿verdad? El grupo de aquellas personas que se dedican a hacer la talacha más pesada, ¿verdad? Pues así está estructurada de esa manera la civilización maya, ¿verdad? Así se conformaron. Y pues lo vemos también entonces ahora en estas clases sociales de las que estamos hablando, ¿no? Y bueno, hay autores que mencionan también que la clase media está teniendo una tendencia a desaparecer de tal forma, ¿verdad?, por todas las circunstancias que se dan y que tienen que ver con la cuestión económica, ¿verdad? Y que hay una tendencia a que la clase media desaparezca y finalmente solo existan dos clases sociales, de la clase alta y la clase baja. Espero yo que eso no suceda, ¿verdad? Porque imagínense cuántos vivimos en la clase media o cuántos estamos en la clase media y que finalmente vamos a quedarnos prácticamente en la clase baja, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede a lo largo de estos años. Dentro de esta sociedad, ¿verdad?, con esta estructura social que tenemos desde ya hace bastante tiempo,
pues se dan una serie de situaciones que nos llevan a diferentes cambios sociales. El cambio social en la cuestión de sociología se define como una alteración apreciable de las estructuras sociales debido a las manifestaciones que están ligadas a normas, a valores y a productos que se dan en esta misma estructura social. El cambio social, ¿verdad?, incluye aspectos como éxito o fracaso de diversos sistemas políticos o diversos fenómenos como son la globalización, la democratización, el crecimiento económico, el desarrollo, ¿verdad? Y este cambio social consiste en la evolución de las sociedades, cómo las sociedades van evolucionando, ¿verdad? Desde cambios sociales que se dan a gran escala o en menor escala hasta sufrir pequeñas alteraciones, ¿verdad? Ese tipo de cambios sociales se dan a lo largo de la historia, ¿verdad? Se han dado a lo largo de la historia en las diferentes sociedades, en los diferentes países, ¿verdad?, en los diferentes grupos. Por ejemplo, si hablamos de una empresa, ¿no?, se me ocurre en este momento, se dan a nivel empresarial cambios como resultado, por ejemplo, de una huelga, ¿no? En una huelga los trabajadores lo que hacen es exigir, ¿verdad?, exigir de alguna forma a los patrones que haya un mejor salario, que haya, por ejemplo, tal vez más prestaciones, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, en otra unidad, ya de manera específica. Pero esto, si se logra, ¿verdad?, pues definitivamente va a haber un cambio, ¿no? Es decir, ese cambio se va a ver reflejado en que a lo mejor tú vas a percibir mayor salario, o que vas a tener más prestaciones de las que ya tienes, ¿sí? O si no tienes, ahora sí vas a tener, ¿no? Ese tipo de situaciones que son las que se dan a raíz de estos cambios sociales, ¿no? Dentro de estos cambios sociales, definitivamente, pues existe lo que se denomina también en términos sociológicos la movilidad social. Esta movilidad social está vinculada, está relacionada, permítame un segundo, permítame, está relacionada con las clases sociales. Y estas díganme por favor si siguen viendo la diapositiva. ¿Siguen viendo la diapositiva, jóvenes? No, profe. Ya no la ven. Ok, permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Ok, ahora sí. Ya, ya. Muy bien, entonces este concepto de movilidad social, ¿verdad?, tiene que ver o está relacionada con lo que hemos comentado de las clases sociales. Algo que tiene que ver con esta movilidad social, ¿verdad?, son los movimientos o desplazamientos que los individuos, las familias o los grupos de un determinado sistema económico tienen. Esta movilidad social tiene que ver, ¿verdad?, tiene que ver con estas clases sociales. ¿Cómo nos movemos nosotros como individuos o grupos en las diferentes clases sociales? Esto tiene que ver con algo como que, por ejemplo, alguien que pertenece a la clase baja, pero recibe, por ejemplo, una herencia y esa circunstancia de vida lo hace entonces
cambiar o moverse más bien, ¿verdad?, a otra clase social, que puede ser la clase media o la clase alta. Ese movimiento, ese desplazamiento entre una clase social y otra es lo que denominamos movilidad social. Entonces, esta movilidad social puede ser de manera horizontal o de manera vertical. Entonces, cuando estamos hablando de una movilidad horizontal, quiere decir que nosotros permanecemos, nos movemos en una misma clase social, pero sin alterar la misma, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy hablando de un ejecutivo de una empresa, X empresa, ¿verdad? Puede ser una empresa automotriz, ¿verdad?, que pasa a ser ejecutivo en un banco, ¿verdad? O si soy gerente de una determinada empresa, pues luego busco un trabajo que me permite también ser gerente, pues en un banco o en otra empresa similar, ¿verdad? Entonces, no hubo una movilidad ascendente ni descendente, sino permaneció al mismo nivel. Entonces a esto se le denomina movilidad horizontal. Permanezco en el mismo nivel, ¿ok? Pero también existe la movilidad vertical, cuando el trabajador, ¿verdad?, puede irse hacia arriba o puede irse hacia abajo. Aquí sí hay un cambio significativo, ¿verdad?, entre una clase social y otra, ¿sí? Por ejemplo, un trabajador que tiene un nivel bajo en la empresa, ¿verdad?, promociona, participa en un concurso, ¿verdad?, o presenta exámenes, o el medio por el cual la misma organización establezca, y pasa a ser entonces un nivel calificado o pasa a tener otro nivel más alto en la organización. O viceversa, ¿verdad? Esta es la movilidad ascendente. O por ejemplo, cuando el hijo de algún campesino, de algún agricultor, ¿verdad?, se convierte en un profesionista, ¿verdad?, ya sea médico, abogado, administrador o la carrera que sea, ¿verdad? Ese nivel de estudios adquirido pues le permite ascender en la escala social y pues ya tiene una movilidad vertical entonces, ¿no? Y a esto se le llama movilidad ascendente. O bien puede ser lo contrario, que yo en lugar de subir me vaya para abajo, ¿ya? Por ejemplo, un trabajador calificado que pierde su empleo y se ve obligado a realizar el famoso subempleo, ¿verdad? Pues también esa es una movilidad, pero hacia abajo, y se le denomina movilidad descendente, ¿no? Entonces, todo esto sí se da en la estructura social y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, mucho con esta cuestión de la famosa pandemia, ¿verdad? Pues empresas que tuvieron que cerrar, tuvieron que despedir a sus trabajadores, las circunstancias obligaron de alguna manera a tomar esas medidas y pues muchos de nosotros, nuestra vida ha cambiado. Seguramente muchos de ustedes que están en este grupo pues tuvieron también que ponerse a trabajar de alguna manera y hoy día a trabajar y estudiar para que con ello puedan ayudar también a los ingresos familiares o a sus propios ingresos con los gastos que ustedes tienen, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos que se compran su propia ropa o pagan su propio celular, y ese tipo de cosas los obliga de alguna forma a la búsqueda de obtener ciertos ingresos para poder enfrentar este tipo de gastos, ¿no? Entonces, todas estas movilidades que nosotros tenemos hacia arriba, hacia abajo o en el mismo nivel, pues es esta movilidad que estamos hablando nosotros en términos de la posición social que nosotros ocupamos dentro de la estructura en cuestiones del sistema capitalista.
¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, profe. ¿Alguien? Ok. Hasta ahora Muy bien. ninguna. Ok, muy bien. Entonces, continuamos entonces con otro concepto de esta unidad que tiene que ver con los roles, ¿verdad? Los roles, los papeles o el comportamiento que la sociedad espera que nosotros tengamos. Un individuo, un solo individuo, ¿verdad? Puede tener en la sociedad diferentes roles o diferentes papeles o diferentes comportamientos en la sociedad. Y bueno, podemos encontrarnos a una mujer, ¿verdad? Que puede, mujer o también puede ser hombre, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dar el ejemplo de una mujer que puede ser ama de casa, o sea, llega a su casa y se dedica a las labores del hogar, ¿verdad? Cocina, lava la ropa, limpia la casa, etcétera, etcétera. Igual lo mismo puede hacer el hombre, ¿verdad? Hoy día. Pero también es madre de familia, ¿verdad? Tiene hijos y también es trabajadora, también trabaja, ¿no? También sale a trabajar o bien trabaja en su propia casa en alguna función de home office en esta modalidad virtual, ¿no? Y también pues podemos encontrarnos un individuo varón que igual, ¿verdad? No por ser varón no puede ni debe hacer labores del hogar, también puede sacar la basura, puede ayudar a lavar ropa, puede cocinar incluso, ¿verdad? O sea, eso ya hoy día no hay diferencia de género, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, pues trabaja en una empresa, pero también pertenece a un equipo de fútbol o pertenece a un grupo algún grupo religioso que él dirige, ¿verdad? En fin, cualquier tipo de función que nosotros estemos realizando, ¿verdad? Tiene que ver con el rol que nosotros desempeñamos. Entonces aquí es importante que a ustedes les quede muy claro, ¿verdad? Que el estatus se refiere a la posición social de un individuo dentro de un grupo, dentro de una organización, ¿verdad? La posición determina los derechos y los privilegios que le van a ser atribuidos a esa persona en un momento dado, ¿sí? Y pues esto se da en los diferentes grupos a los cuales nosotros pertenecemos, ¿no? El estatus como el rol, ambos, ¿verdad? Pueden ser adscritos o pueden ser adquiridos. Si hablamos del estatus adscrito, es aquel que el individuo lo obtiene cuando nace, ¿sí? Y es a través del legado familiar que tiene el niño, ¿verdad? Por ejemplo, los padres de familia, o los padres y la familia, perdón, los padres y la familia le dan un estatus adscrito al niño, ¿verdad? Al individuo, le dan riqueza, le dan religión, raza, le dan antecedentes étnicos y también le dan posición social. Cuando yo nazco, ¿verdad? Puedo nacer en la clase media, en la clase alta, en la clase baja, ¿no? Ese es un estatus adscrito que se tiene, ¿no? Y el estatus adquirido es aquel que se logra, ¿verdad?, a través del trabajo y de las capacidades que el individuo va desarrollando por sí mismo, ¿sí?, en los diferentes grupos a los cuales pertenece en la sociedad, ¿no? Entonces, el trabajo me da un nivel, ¿verdad?, en la organización de acuerdo a mis estudios profesionales, a mi experiencia tal vez, a mis conocimientos, ¿verdad? Y bueno, a mi antigüedad en algunos casos, ¿verdad? Todos esos factores son los que van determinando si tú vas teniendo un nivel alto o un nivel medio o un nivel bajo, ¿verdad?, en la misma organización, y que tiene que ver con la posición social, ¿verdad?, de las funciones que uno va realizando. En el caso de los roles, pues ya dijimos que el rol es el comportamiento que la sociedad espera de una persona de acuerdo al estatus que tiene en la sociedad, ¿no? Si yo
estoy teniendo el cargo en este momento de director o de gerente de una empresa, ¿verdad? Pues la sociedad o los clientes esperan que yo me comporte en ese rango, ¿sí? Como se debe comportar un director o un gerente, ¿ok? Entonces, ese es el rol que yo estoy teniendo en ese momento en la sociedad. En el momento que yo dejo de ser director o dejo de ser gerente, pues mi comportamiento ya no va a ser ese, o tal vez ese comportamiento no va a ser el mismo, ¿verdad? En el entorno en el cual yo me estoy desempeñando en ese momento, ¿ok? Los roles apropiados son aprendidos dentro del proceso de socialización, por eso dijimos antes que la socialización es un proceso que se da desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Estos roles, luego, conforme vamos creciendo, se van haciendo parte de nosotros como individuos, ¿verdad? Se van interiorizando, ¿verdad? Se van haciendo de manera interna con nosotros hasta comportarnos de determinada manera según nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, estos comportamientos que tienen que ver con los roles que nosotros desempeñamos a lo largo de nuestra vida, pues en ocasiones son comportamientos exigidos, en ocasiones son comportamientos permitidos y en ocasiones son comportamientos prohibidos, ¿verdad? Prohibidos o establecidos por la misma sociedad, por la misma empresa, por la misma organización a la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo el rol de estudiante, que es el rol que ustedes tienen en este momento, ¿verdad? Van a encontrarse con comportamientos exigidos como son, ¿verdad? Que asistan a clase, que hagan sus tareas, que presenten exámenes, que desarrollen proyectos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que sus maestros, como yo, ¿verdad? Les vamos a ir pidiendo a lo largo de un semestre y así sucesivamente hasta que terminen la carrera, ¿verdad? También como estudiante hay comportamientos que son permitidos. Por ejemplo, ¿verdad? Convivir con sus amigos, interactuar con ellos para realizar tareas en equipo. En ocasiones, cuando la modalidad era presencial, ¿verdad? Pues también a algunos alumnos les permitía vender algunos productos, sobre todo comestibles, allí en la escuela, ¿verdad? Era un comportamiento que a algunos se les permitía de alguna forma, ¿verdad? Porque de esa manera pues ayudaban a su economía. También se les permite comer fuera del salón de clases. Se les decía que no comieran dentro del salón, sino que lo hicieran fuera del salón, ¿verdad? Para contribuir, para colaborar, para que el salón se mantuviera limpio, ¿verdad? Que no hubieran malos olores ahí de comida o demás dentro del salón, porque eso provoca la comida que se echa a perder dentro del bote de basura, dentro de los salones de clase, ¿no? Entonces hubo momentos en los cuales quitaron los botes de basura del salón de clases para que de alguna forma, como estudiantes, se les obligara a salir del salón, buscar los espacios apropiados para comer y colocar su basura en los botes que están fuera de los salones, ¿verdad? Es algo que se fue dando en el tecnológico para que se mejoraran las cosas de esa forma, ¿no? Pero también hay comportamientos que son prohibidos en la institución, como por ejemplo destruir el mobiliario o las instalaciones mismas, ¿verdad? Destruir el equipo que hay ahí dentro de la escuela, tomar objetos que no son de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, había chicos que iban a los laboratorios, ¿verdad? Sobre todo los de cómputo, y se robaban el mouse, ¿verdad? Se les hacía fácil llevarse el mouse o llevarse alguna otra cosa de ahí, de ese lugar, olvidándose que los equipos, las instalaciones, el mobiliario, todo es para uso común, ¿verdad? Es para que todos lo usen y todos lo tengan disponible cuando lo necesiten.
que si, que si tú tomas alguna cosa de esas para que te lo lleves a tu casa, que lo hagas tuyo, ¿verdad? Pues a eso se le llama robo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas están prohibidas, como también está prohibido que los estudiantes en modo presencial, ¿verdad? Pues se pongan a tomar en los salones de clase o en las instalaciones, ¿verdad? Tomar bebidas alcohólicas o embriagantes, ¿verdad? Pues eso no está permitido, está prohibido. ¿Sí? Y pues algunos estudiantes que lo han hecho, ¿verdad? Pues sí son sancionados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no está permitido. Entonces, como estudiantes, ese es el rol que deben de tener en la escuela, ¿no? Y pues también en la casa, seguramente sus papás esperan que ustedes tengan tareas que realizar, lecciones que aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la familia, pues también nos exigen los papás de alguna forma que contribuyamos tal vez limpiando nuestro espacio, que contribuyamos lavando los platos, sacando la basura, ese tipo de cosas que hacen que la relación familiar sea una relación más armónica, por un lado, y por el otro, pues que contribuyas de alguna manera al bienestar de todos, ¿no? Al bien común, que es en este caso la familia, ¿no? Y así sucesivamente también en los diferentes lugares o entornos en los cuales nos desenvolvemos o nos comportamos. Además de estos roles que acabo de mencionar, ¿verdad? Que tienen que ver con el comportamiento, pues también existen otros que diversos autores han mencionado, han clasificado, ¿verdad? Y bueno, vemos que así como el estatus que les había dicho que hay el estatus adscrito y el estatus adquirido, también en el caso de los roles también pueden ser un rol adscrito o puede ser un rol adquirido. Aprendido tal vez, ¿no? Entonces vemos que el rol adscrito no depende de la voluntad de la persona, es un rol asumido. Por ejemplo, la nacionalidad, el sexo, la etnia, ¿verdad? Son aspectos que nosotros hemos asumido, no depende de nuestra voluntad, ¿verdad? Así, por ejemplo, el sexo, ¿verdad? Pues cuando nacemos traemos un determinado sexo, hombre o mujer, ¿no? Entonces así se tiene clasificado de acuerdo a la sociedad en la que vivimos. Y bueno, también nosotros podemos adquirir un rol, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la actividad o el esfuerzo de quien lo ejecuta, en este caso del individuo, ¿verdad? Depende de su propia decisión, aunque también aquí conviene tener en cuenta que a veces, ¿verdad?, la presión del grupo nos obliga a comportarnos de determinada manera de acuerdo al rol que tenemos. También es a veces determinado por la sociedad en la cual nosotros vivimos, ¿no? Entonces por eso encontramos roles que son adscritos y roles que son adquiridos, ¿no? Por ejemplo, les comento con respecto a la nacionalidad, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, una persona que nace en México, pues se considera mexicano, ¿verdad? Se le considera su nacionalidad mexicana. Pero recuerdo en una ocasión que me tocó dar clases en un grupo de eléctrica, ¿verdad? De chicos que vienen de Belice, que tienen ¿cómo se llama? El privilegio, diría yo, de tener hasta 3 nacionalidades, ¿verdad? Ellos tenían la nacionalidad mexicana, tenían la nacionalidad beliceña, y por ahí había un chico que tenía otra nacionalidad, que creo que era, si no me equivoco, era inglesa, me parece, no recuerdo muy bien, pero era otra tercera nacionalidad. ¿Por qué? Porque nació en Belice, ¿verdad? Pero su mamá es mexicana y su papá era de otro país. Entonces obtuvo la nacionalidad beliceña, pero también obtuvo por su mamá la nacionalidad mexicana,
y también obtuvo la nacionalidad del papá, que no recuerdo en este momento cuál era, pero tenía 3 nacionalidades el muchacho, ¿no? Ya, pues qué bueno, es un privilegio, porque pues aunque estés aquí en México, ¿verdad? Pues si tienes esta nacionalidad y ya tienes todos tus papeles en orden, pues no te van a exigir toda la documentación que requieres para permanecer en este país el tiempo que tú quieras, ¿no? Y así, este tipo de cosas se dan, y pues tuvo ese privilegio, ¿verdad? De madre mexicana, padre de otro país, y nació además en el país de Belice, ¿no? Pues ese tipo de casos, que son pocos, pero sí existen, ¿verdad? Se pueden dar. Pero nosotros que nacimos en México, aunque hayamos nacido en Felipe Carrillo Puerto, unos y otros hemos nacido en Campeche o hemos nacido en Chihuahua, ¿verdad? Todos somos mexicanos porque pertenecemos a este país que es México, y así lo dice nuestra documentación oficial. ¿Ok? Y bueno, esos son los roles que tenemos nosotros en la sociedad, ¿verdad? Y los estatus que podemos también tener a lo largo de nuestra vida, pero también existen otros roles que en de acuerdo a los grupos que nosotros pertenecemos, que conformamos, ¿verdad? En los diferentes entornos que nos desarrollamos, pues los individuos van tomando o van adquiriendo, ¿verdad?, el rol que les corresponda, de acuerdo, ya sea que te lo asignen, ¿verdad?, o que tú lo tomes como tal, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que aquí en el grupo pues hay un jefe de grupo, ¿verdad?, una jefa de grupo, que es el que representa al grupo cuando así se requiere, ¿verdad? Y pues ella ha tomado ese rol, ¿verdad?, como jefa del grupo M3A, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a eso, los individuos podemos tomar el rol de ser impulsores del grupo. Hay quienes son realizadores, que son los que les gusta trabajar en la realización de las tareas, ¿verdad? Hay quienes son que les gusta concluirlas, ¿verdad?, que les gusta terminarlas, ¿verdad? Hay quienes les gusta coordinar las acciones del grupo, hay quienes les gusta investigar, ¿verdad? Y generalmente la investigación la hacen todos los miembros del grupo, ¿verdad? No solamente uno, pero hay uno que quizás coordina, no porque se le haya asignado como tal el rol de coordinador, sino tal vez él tomó ese papel de coordinar al grupo, ¿no? O bien el grupo mismo, ¿verdad?, los demás integrantes lo pueden nombrar a él como coordinador o jefe del equipo, del grupo correspondiente, ¿no? Y así sucesivamente. Hay quienes les gusta ser más integradores del grupo, les gusta cohesionar al grupo, ¿verdad?, unirlo más, ¿verdad? Y este individuo pues tiene la característica de que sabe escuchar, es diplomático, puede manejar al grupo para resolver quizás algún tipo de conflicto, ¿verdad? Hay quienes al contrario pues les gusta más ser evaluadores, o son los que enjuician, hay quienes toman decisiones, ¿verdad? En fin, hay diferentes roles en los grupos en los cuales nosotros nos desempeñamos, y estos roles, ¿verdad?, pues definitivamente van a tener que ver con la actividad que se esté relacionando. Y bueno, lo comento porque en esta unidad precisamente va a haber una actividad que se va a hacer en grupo o se va a hacer en equipos de trabajo, ¿verdad? Y pues ahí van a ver ustedes cómo se van a ir desarrollando los diferentes roles de los cuales estamos mencionando. No quiere decir que el maestro les va a decir, bueno, tú vas a hacer este grupo o este equipo y tú vas a ser el jefe del equipo, ¿no? Eso ustedes lo van a ir trabajando, ustedes lo van a ir desarrollando, y en el momento en que se integre el grupo, pues van a darse cuenta de cómo se va a ir llevando a cabo todo esto de lo cual estamos hablando, ¿no? Entonces,
También hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda de acuerdo a estos conceptos que hemos visto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? De mi parte no, profe. Ok, muy bien, gracias. Bien, entonces seguimos con esta unidad. Viene otro concepto que también tiene que ver con la socialización, ¿verdad? Y estamos hablando de la cultura. En cuanto a la cultura, ¿verdad? Vamos a ver cómo se desarrolla este concepto y vamos a darnos cuenta también que en el ámbito de las empresas u organizaciones también se puede desarrollar cultura, nada más que se llama de otra manera. Vamos a ver entonces, cultura, ¿a qué se refiere la cultura? ¿Qué es la cultura? Nosotros participamos frecuentemente, ¿verdad?, en entornos en donde se presentan los diferentes elementos de cultura. Definimos la cultura como el modo de vida que se aprende, se comparte y se transmite de una generación a otra en los miembros de una sociedad. ¿Sí? Eso es, en pocas palabras, lo que es la cultura, ¿verdad? El modo de vida que se aprende, se comparte y se transmite de una generación a otra entre los integrantes de una sociedad. También la cultura se define como la suma de los rasgos de comportamiento y de las creencias de los miembros de una sociedad. Estas rasgos de comportamiento, costumbres, creencias y demás se aprenden generalmente en la sociedad en la cual nosotros vivimos, en la cual nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? En lo que es este concepto de cultura vamos a encontrar diferentes elementos, ¿verdad? Se les llama elementos de cultura precisamente, y podemos encontrar entre estos elementos, por ejemplo, el lenguaje, ¿verdad? Las historias o leyendas que hay en algún grupo social, ¿verdad? El entorno físico, ¿verdad? También es importante. Los símbolos, los lemas que se generan en las sociedades o en los grupos, ¿verdad? Las creencias, los valores, las normas que se establecen, la forma de vestir, ¿verdad? Incluso podemos decir que a veces hasta la forma de comportarse también forma parte de un elemento de cultura, dependiendo de lo que la sociedad misma vaya determinando, ¿verdad? Bueno, digamos sociedad, grupo o empresa, ¿sí? Entonces, todos estos son los elementos de cultura que se van dando a lo largo de la vida de un individuo. Dentro de este concepto de cultura podemos encontrar diferentes tipos de cultura. Podemos encontrar la cultura personal, ¿verdad?, la de nosotros mismos. Podemos encontrar que hay también una cultura grupal, una cultura de grupo, y también hay una cultura social. ¿Sí? La tarea que ustedes van a hacer dentro de esta unidad, pues va a entrar dentro de este tipo de cultura, ¿verdad? La cultura social y la grupal, de alguna forma, ¿verdad? Entonces, pues esta cultura, de alguna forma, está determinada por la influencia que tenemos, ¿verdad?, de los integrantes de la sociedad, ¿verdad?, que puede ser nuestra familia, puede ser nuestro grupo de amigos, puede ser también nuestro grupo de trabajo, ¿verdad? Esa influencia que se da de otros integrantes o de otros miembros de la sociedad o del grupo tienen que ver con esta cuestión de la cultura.
de alguna forma también tiene que ver con el proceso de comunicación, ¿verdad? Ustedes saben que en el proceso de comunicación me parece que están llevando ahorita esa materia con la maestra Lara Vera, y este proceso de comunicación a través de la codificación y decodificación, ¿verdad? También es parte de la cultura. Nosotros vamos adquiriendo, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida ciertas maneras de pensar, ciertas maneras de actuar, ciertas maneras de comportarnos o de vestirnos, de acuerdo a la influencia que tenemos. Por eso podemos notar, ¿verdad?, que algunos jóvenes sobre todo, ¿verdad?, en la etapa de la secundaria, del bachillerato, algunos otros hasta incluso a nivel licenciatura, ¿verdad?, se ven influenciados por los medios masivos de comunicación, hoy día por las redes sociales, ¿verdad?, por todos los bombardeos que hay a nivel de medios masivos y de redes sociales y del internet y demás, ¿verdad? Y vemos cómo desde hace tiempo, ¿verdad?, hay algunas personas que adoptan la manera de peinarse, la manera de actuar, la manera de vestirse, ¿verdad?, de otros países, ¿verdad?, de personas de otros países, y que lo adoptan como tal, ¿verdad? Entonces, esta influencia que se tiene, pues es de lo que estamos hablando, jóvenes, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos vemos influenciados por estos elementos y los vamos adoptando como parte de nosotros, aunque si nosotros nos ponemos a estudiar a la sociedad a la cual pertenecemos, nos damos cuenta que no, ese elemento no es igual aquí que en otro país, ¿no? Entonces, esto se va a dar en lo que ustedes van a hacer, en las tareas que van a realizar, ¿verdad? Entonces, así como hay diferentes tipos de cultura, pues también hay niveles de cultura, y podemos encontrar, ¿verdad?, a nivel del mundo, ¿verdad?, a nivel del mundo podemos encontrarnos que existe la cultura internacional, ¿verdad?, que se refiere a todas aquellas tradiciones culturales que se extienden más allá de los límites nacionales, es decir, de los límites territoriales que nosotros tenemos como nación, como país, ¿verdad? También podemos hablar de una cultura nacional, que es aquella cultura que se comparte con los ciudadanos de un país. En este caso, ¿verdad?, México, nuestro país, ¿verdad?, México, que nosotros podemos notar que sí existe esta cultura nacional y que de alguna forma nos representa, aunque en México existan 32 estados de la República que tienen entre sí, ¿verdad?, sus diferencias y sus similitudes. Y también otro nivel de cultura puede ser subcultura, ¿sí?, aquellos patrones culturales que se asocian a diversos subgrupos que existen en la misma sociedad compleja. Entonces, a lo mejor yo estoy hablando que México, ¿verdad?, pues existe en la cultura nacional, pero también existen las subculturas, ¿ok? Entonces, estos elementos de cultura que tienen que ver también con los niveles de cultura, ¿verdad?, se representa a través de diversos artefactos, valores, supuestos que son fundamentales, ¿verdad?, creencias, percepciones, pensamientos que en la sociedad muchas de las veces se dan por sentado, se dan por hecho, ¿verdad?, o se sobreentienden, diría yo, ¿no? También se da a través de estrategias, de metas, de filosofías que se van adoptando en los diversos grupos y en las organizaciones también, ¿verdad? También a través de procesos y estructuras que no son visibles en la organización, o sí lo son, y que además son difíciles de descifrar, o sea, no son observables completamente, ¿verdad? Entonces,
Dentro de todo esto que nosotros estamos viendo que existen niveles de cultura como son en el ámbito a nivel internacional, nacional y también en una subcultura, ¿verdad? Nos encontramos, ¿verdad? Si lo trasladamos al ámbito empresarial o al ámbito organizacional de las organizaciones, nos vamos a dar cuenta que ahí también existe una cultura, pero ahí se llama cultura organizacional, ¿verdad? La cultura organizacional está conformada por todo esto que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que tiene que ver con valores, que tiene que ver con formas de hacer las cosas, que tiene que ver con el vestuario, cuando te dicen en la empresa que tienes que portar un determinado uniforme, ¿verdad? Cuando entras a trabajar a tal o cual empresa, no, pues aquí se usa este uniforme, ¿verdad? Este es el que tú tienes que utilizar. Entonces, ese tipo de elementos, ¿verdad? Son aspectos que se dan en las organizaciones y que se comparten con los miembros de la misma organización, ¿no? Tiene que ver con todo esto que acabamos de mencionar, normas, reglas que están escritas, unas, otras que no están escritas, pero que sí se comparten, ¿verdad? Con valores, con estrategias, con filosofía, con formas de vestir, formas de comunicarnos tal vez, ¿verdad? En fin, con diferentes elementos que conforman la cultura. En este caso, la cultura organizacional. Entonces, por ello encontramos a nivel de la cultura organizacional aspectos que son observables como, por ejemplo, puede ser la infraestructura, la vestimenta, el equipo, las reglas, ¿verdad? Los modelos de comportamiento, son cosas que podemos observar en las empresas, en las organizaciones. Pero también hay cosas que son poco observables, ¿verdad? O son inobservables, pero que también se dan en la organización. Estos son los valores, las normas, las ideologías o las percepciones que todos los miembros de la organización comparten entre sí, ¿no? Entonces, vemos que también a nivel de organización, pues cuando yo entro a trabajar en una organización hay diversas motivaciones o diversos niveles de conciencia que me permiten, ¿verdad?, ir adquiriendo de alguna forma esta cultura organizacional. Por ejemplo, cuando un individuo entra a trabajar por primera vez en la empresa, pues a nivel de conciencia, ¿verdad?, y de supervivencia, él está consciente de que debe sobrevivir en la organización, es decir, debe quedarse, ¿no? Ese es el primer indicio de cultura organizacional, ¿no? Quiero pertenecer a la empresa, quiero entrar a trabajar en esta empresa y por ende pues pretendo sobrevivir en ella, pretendo quedarme a trabajar en ella, ¿no? Luego viene la parte de establecer relaciones con mis otros compañeros, ¿verdad?, con mis jefes, con los directivos, ¿sí? Entonces este nivel de relaciones también me hace de alguna forma ir entrando o ir adentrándome a la cultura organizacional, ¿sí? Luego viene la parte de la autoestima, ¿sí? En la misma empresa pues yo voy a tener la tendencia de querer progresar, de querer mejorar, de ascender tal vez a un mejor puesto, ¿verdad? Entonces en este nivel pues yo pretendo irme transformando, ¿verdad?, de tal manera que yo me pueda identificar más con la organización y con ello impulsar cambios, ¿no? Renovar, mejorar, ir mejorando las cosas, los procesos, tal vez ir mejorando los procedimientos, ¿verdad?, con el propósito de que la empresa misma vaya mejorando y yo al mismo tiempo me vaya adentrando más o vaya interiorizando más la cultura organizacional, ¿no?
Y también tiene que ver con que haya una cohesión interna, que haya una vinculación entre la empresa y yo, ¿no? De esa manera yo me identifico con ella y estoy dispuesto a participar en la empresa para lograr de alguna forma contribuir al bien común, porque ya me di cuenta de como trabajador de que lo que yo haga repercute en la empresa, lo que yo no haga también repercute en la empresa. Entonces, de esa manera yo necesito identificarme con la misma, ¿sí? Ya tengo una plena identificación con ella y ya quiero entonces participar en los cambios, ¿no? Y con ello también, pues definitivamente hago consciente de la importancia que es, ¿verdad?, el servicio que proporciona la empresa a la sociedad, ¿no? Entonces, cómo a través de estos 7 modelos de la cultura organizacional son como que pasos, ¿no? Pasos que se sigue o que sigue el individuo para entonces ya entrar de una manera, transformarme y entonces darme cuenta de que puedo generar un bien común finalmente, ¿no? Puedo contribuir al bien común. Entonces, eso es lo que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra duración, de nuestra permanencia en la empresa, y que va a generar, en primer término, un cambio en mí. Y después, pues ese cambio se puede ver reflejado, ¿verdad?, a nivel de la propia empresa. Para esto necesitamos, ¿verdad?, para poder interiorizar o hacer nuestra la cultura organizacional, yo necesito estar identificado con la empresa. Y al estar identificado con la empresa, pues yo me voy a sentir de alguna manera orgulloso de pertenecer a ella, ¿no? Porque ya pasé por todos estos pasos que acabo de mencionar. Entonces, hay algo que se denomina identidad cultural. Nosotros lo estamos comentando a nivel de empresa, ¿no? Como a nivel de empresa yo tengo que tener una identidad cultural y con ello una cultura organizacional. Pero también a nivel de sociedad se da una identidad cultural. La identidad es el conjunto de características de una persona que la hacen específica, ¿verdad?, en cada espacio y en cada tiempo, y que lo hace diferente a otra persona. Por ejemplo, no es lo mismo que yo hable de un mexicano a que yo hable de una persona que nació en China y que tiene otras costumbres, otra ideología, otra filosofía de vida y que actúa de manera diferente. Habrá tal vez similitudes, pero hay una enorme diferencia, ¿no? Entonces, cada identidad está en constante cambio. Yo como individuo estoy en constante cambio porque frecuentemente me voy identificando con diferentes elementos de cultura que me hacen diferente, que me dan una identidad, ¿sí?, a pertenecer a determinado grupo, a determinada sociedad, a determinado país o bien a una empresa. ¿Ok? Entonces, nosotros en el ámbito empresarial necesitamos tener una identidad corporativa para que de esa manera nosotros hagamos nuestra la cultura organizacional. Esto se da mucho, sobre todo en las grandes empresas, pero, ¿verdad?, no quiere decir que una pequeña empresa no pueda tenerlo también. Tal vez en una es a mayor escala y en la otra es a menor escala, pero existe, ¿no? Entonces, la identidad corporativa me permite como individuo o como trabajador interiorizar, ¿verdad?, darme cuenta, hacer conciencia de que la empresa, ¿verdad?,
tiene un propósito, tiene una misión, tiene una visión y tiene valores con los cuales yo, trabajador, me identifico con ellos, ¿sí? Me identifico con ellos, eso es importante. Si un trabajador no está identificado con la empresa, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué va a pasar? Muchas de las veces va a empezar a hablar mal de la empresa, se va a sentir insatisfecho con la misma, ¿verdad? Va a juzgar tal vez en algunas ocasiones equivocadamente a la empresa, ¿no? Porque todavía no ha logrado identificarse con la misma, ¿no? Entonces, ustedes que estudian administración deben de considerar esos aspectos y darse cuenta de la importancia que esto tiene para las organizaciones y sobre todo para poder darse cuenta de lo importante que es el factor humano, los recursos humanos en las organizaciones. Entonces, eso es importante. Ok, entonces, dentro de esta cultura organizacional, vemos entonces que hay aspectos, ¿verdad?, que vienen del entorno, ¿sí?, de la cultura del entorno. Y estos elementos, estos factores son los valores, las estrategias, las historias, las tecnologías, la propia estructura que se tiene, ¿verdad? Todo esto es la cultura del entorno. Pero también hay otros rasgos visibles dentro de la cultura organizacional que son conformadas por el lenguaje, las normas, las costumbres, ¿verdad?, las creencias, los símbolos, todo eso que hace diferente a una organización de otra. Y por eso podemos darnos cuenta de que en algunas empresas hay mayor cultura organizacional, mayor identificación que con otras, ¿no? Eso es importante. Entonces, dependiendo de ello, ¿verdad?, de estos comportamientos, valores, creencias, pues va a ser cómo yo voy a referir todo esto a nivel público o no, ¿ok? Entonces, esto habla de que si yo como trabajador, ¿verdad?, me preocupo por todo esto, pues voy a tener ciertas características que me van a ser valioso para la empresa. Y bueno, la cultura organizacional que yo voy a ir adquiriendo tiene que ver con la educación que tengo, que estoy dispuesto a aprender actitudes, a participar plenamente con la empresa, que mi comportamiento en la misma va a ser un comportamiento auténtico, ¿verdad?, que voy también a estar consciente de los valores de la misma y que voy a trabajar en términos éticos siempre, ¿verdad? Todo eso es parte de la cultura organizacional que se da en la persona y que, ¿verdad?, va adquiriendo a lo largo de entrar a trabajar en una empresa. Y bueno, finalmente estos valores, la cultura organizacional se convierte, ¿verdad?, en el conjunto de valores que se comparten entre todos los miembros de una organización. Eso es la cultura organizacional, desde el más arriba hasta el más bajo nivel, ¿no?, dentro de la estructura organizacional. Ok, entonces vemos que tan importante es esta cuestión de la cultura, ¿verdad?, y que lo aterrizamos a nivel de sociedad, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel de subgrupos, ¿no?, hasta aterrizarlo finalmente en la cuestión de las empresas u organizaciones. Las actividades que ustedes van a realizar para esta unidad, va a haber una actividad en equipo, ¿verdad?, que tiene que ver con desarrollar una serie de investigaciones de varios aspectos de un país determinado que ahí se les indica en la actividad y que ustedes pueden
conformar sus equipos de acuerdo a, en el caso de ustedes me parece que son, son 7 equipos de 5 integrantes, de acuerdo a la lista que ahí en la plataforma ustedes la van a ver. De acuerdo al orden de la lista, ustedes van a integrar 7 equipos, ¿sí? Y de acuerdo a eso, entonces son 35 personas de este grupo. Entonces, de acuerdo a eso, cada equipo ya deberá reunirse, ¿verdad? No sé, tal vez tengan que utilizar la videollamada, de preferencia, ¿verdad? O si lo van a hacer de manera presencial con todos los cuidados que deben haber, ¿verdad? En fin, ustedes son los que se van a poner de acuerdo de cómo van a llevar a cabo la actividad para que puedan cumplir adecuadamente en la realización de la misma. Pero esto es la segunda actividad. La primera actividad se va a llevar a cabo de manera individual. Recuerden, jóvenes, que todas las actividades que ustedes van realizando son actividades que les van a servir para su examen correspondiente de la unidad 2, ¿verdad? Así como lo fue para la unidad 1, también aquí en la unidad 2 es importante que ustedes desarrollen cada uno sus propias actividades y las que son en equipo para que después no tengan problema a la hora del examen. También les quiero comentar que cada integrante de cada equipo debe subir el PowerPoint, aunque sea el mismo. Cada quien lo debe subir a la plataforma Moodle, ¿sí? Cada quien lo va a subir en el equipo que le corresponde y con eso va a tener el puntaje correspondiente de manera proporcional a la calidad del trabajo que estés desempeñando, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, esa presentación, ese trabajo que van a hacer ustedes de investigación y cómo lo van a realizar en equipo, ¿verdad? También lo van a tener que exponer en una videollamada como esta, ¿sí? En una videollamada nuestras sesiones son de 2 horas, son 2 días a la semana de 2 horas. Entonces, en una sesión de 2 horas, lo más seguro es que pasen 4 equipos un día y otro día pasen 3 equipos, de manera que nos alcancen 2 días para sus exposiciones. ¿Ok? Entonces, yo les voy a permitir, cuando llegue ese día, ¿verdad? Yo les voy a programar la reunión por videollamada y vamos a comenzar con los equipos. Prácticamente todos los equipos ya deben estar listos y preparados para hacer su exposición, pero lo que pasa es que si ustedes, por ejemplo, hacen una presentación en PowerPoint de 50 diapositivas, ¿verdad? Seguramente eso mismo no lo van a poder exponer en la sesión que vamos a tener de videollamada, porque el tiempo nos va a limitar. Yo les voy a dar cuando mucho 15 minutos para que expongan, incluyendo preguntas y respuestas que pudieran haber del tema. Entonces, por eso es importante que ustedes se integren, se organicen como equipo para cumplir tanto en la presentación que van a subir a la plataforma como la presentación que van a exponer el día que les toca. ¿Okay? Entonces, yo se los digo en este momento para que ustedes se vayan preparando mentalmente, ¿verdad? Se vayan organizando y vayan cumpliendo con ambas cosas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me parece que ya pueden visualizar en la plataforma Moodle las actividades. Ya las pueden ver, ya las pueden revisar, ¿verdad? Ya pueden ir viendo algunas cosas y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pueden hacérmela en este momento, todavía tenemos unos minutos, o bien ustedes pueden preguntarme a través de esta plataforma Teams o
mandar un mensaje al correo electrónico, ¿verdad? Institucional, como ustedes gusten y deseen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, adelante. Yo, profa, lo de los equipos, Sí, ¿será por orden de lista? Sí, hijo, es por orden de lista. Yo les incluí ahí en la actividad, es la 2, es la actividad 2. En esa actividad yo les incluí la lista para que esa lista les sirva a ustedes de referencia y no se confundan, no se vayan a ir a otro equipo. ¿Sí? Por ejemplo, en el equipo 1 va a estar por orden de lista el que tiene el número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. ¿Sí? Del 1 al 5 de la lista son quienes deben de conformar el equipo 1. El número 2 va a ser aquel estudiante que comienza en la lista con el número 6, ¿verdad? Hasta el número 10. Y así sucesivamente cada quien va a ir conformando sus equipos. Ahora, lo que les decía, si ustedes van a nombrar a alguien que sea el coordinador del grupo, el que convoque a sus reuniones, eso ya es parte de ustedes. Ustedes son los que van a trabajar en ello, como ustedes se vayan organizando. Les comento también que hay casos que me ha tocado en que de 5 integrantes solamente participan 4 o 3. Son los que se echan a cargo, ¿verdad? La investigación, se echan a cargo también la elaboración del PowerPoint, pero créanme que a la hora de exponer yo le puedo preguntar a cualquiera, no solo a ellos 3, porque yo no soy adivina. Entonces, es importante que todos participen, porque en la sesión en la cual exponen, a cualquiera le puedo preguntar, en primer lugar. Y en segundo lugar, también les comento que normalmente los equipos pues ponen ahí el número de los nombres de los integrantes. Si yo en un equipo veo que ustedes ponen a un integrante y ese integrante no participó, ¿verdad? No colaboró con el equipo, el mismo equipo se está poniendo la soga al cuello porque lo está incluyendo allá. Entonces, aquí se trata de trabajar con ética, ¿verdad? De manera que, si trabajaste, te voy a incluir. No trabajaste, lo siento, amigo, pero no vas a entrar. ¿Ok? Entonces, eso es cuestión de que ustedes se organicen y que todos estén conscientes de que tienen que trabajar, tienen que poner su granito de arena como equipo. Y sobre todo, porque a la hora de la verdad, que es la exposición, yo le puedo preguntar al que trabajó y al que no trabajó. Le puedo preguntar. Y si te dio... Profa, otra duda. Ajá, sí, adelante. ¿Y dónde está la lista de los nombres de donde nos vamos a guiar para hacer? Está en la plataforma Moodle, en la actividad 2. Ahí la pueden ver ustedes. Ok, profa. En la actividad 2 de la plataforma Moodle. ¿Es la que dice cultura y elementos de cultura? La actividad 2 sí, es la que se llama cultura y elementos de cultura. Así es. Te estoy revisando y no se encuentra ese documento. No está la lista, ¿están seguros? De hecho, esto tengo abierto y por eso. Déjamelo checo, a ver si pero sí pueden ver ya la unidad. Ya se visualiza. Ya se puede ver la unidad, sí, pero no aparece la lista. Ok, déjenmelo checo ahorita que termine la clase y para que ustedes lo puedan visualizar. Déjenmelo checo y ya lo ven. Ok, van a ver el grupo A va a ver al grupo A. ¿Sí? Toda la lista del grupo A son 35. Ok, a ver, ¿qué más habló? Por ahí hoy escuché que dijeron profa. Ajá. La actividad 1. Sí. Elaborar en PDF un cuadro sinóptico. Bueno, el mapa conceptual puede ser a través de un cuadro sinóptico.
Pero también les quiero comentar, ustedes pueden hacer el cuadro sinóptico, ¿verdad? Con sus diferentes definiciones y demás, o también pueden hacer un cuadro, o sea, no precisamente un cuadro sinóptico, no pueden ser una tabla a través del cual ustedes pongan sus conceptos y sus definiciones. Esa es en la primera actividad, ¿ok? En cualquier forma los voy a aceptar, pero les sugiero, revisen la rúbrica. La rúbrica les ayuda mucho porque allí en la rúbrica les dice lo que yo voy a calificar. Entonces, revisen su rúbrica. ¿Ok? Es mi recomendación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Vean también, hay un pequeño video allí en los recursos. Es un video sencillo, pero les va a ayudar mucho también. Y pues ustedes pues definitivamente tienen que investigar diversas fuentes. ¿Ok? Muy bien, chicos, pues con eso terminamos. Les recuerdo, por favor, estén atentos a las fechas en que cada unidad cierra, ¿verdad? Para que ustedes puedan cumplir en tiempo y en forma y no tengan ningún problema con su calificación. Ay, perdón, ahí vi una manito levantada de Karen. ¿Podría hablar con usted ahorita? Que ya terminó de su clase. ¿Podría hablar conmigo? Sí, claro. Es que tenía una duda sobre mi calificación que le pregunté hace rato. Porque estuve checando la plataforma y en la primera tarea tuve 100, en la línea del tiempo tuve 95. En Cotlandero. Sí, en el foro tuve 20. O sea, los puntos de este límite. Y en el examen tuve 100. Y no sé por qué saqué 89. A ver, 20. A ver, otra vez dime. En la primera ya tuve 100. Ajá. En la segunda de la línea del tiempo tuve 95. En el foro tuve los 20 puntos. Y en el examen tuve 100%. 100% tuviste. Sí, tuve 100, profe. Ok, déjame lo verifico. Si es así, pues sí, definitivamente tu calificación creo que sería 99. Pero déjame verificarlo porque yo registré que en el examen de 30 puntos tuviste 20. Pero lo voy a verificar ahorita, ¿sale? Okay. Por favor, dame ese chance. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Para ya dar por terminada la sesión. Y pues estén atentos, jóvenes. Recuerden que no hacemos videollamada cada sesión de clase, pero sí estén atentos cuando yo les convoque. Y cuando yo les convoque, seguramente ese día vamos a iniciar con las exposiciones. Así que por favor, yo le voy a mandar un mensaje antes a su compañera que es la jefa de grupo, para que ella les recuerde y que estén listos y atentos a la convocatoria de la videollamada para que no tengan ningún problema. Y vamos a comenzar, si sabemos sumar y restar y demás, vamos a comenzar con el equipo 1. ¿Ok? Así que en la primera videollamada que haya presentaciones, vamos a ver de acuerdo al tiempo programado, ¿verdad? El equipo 1, el equipo 2, el 3 y el 4, para que en la siguiente sesión nos quede el 5, 6 y 7. ¿Ok? Entonces, chicos, espero que este grupo trabaje muy bien. Veo que se aplican bastante, me da mucho gusto. Y si tienen alguna duda, ahorita voy a checar eso de que se vea la lista y ustedes puedan integrarse con los equipos que ya están señalados, ¿sale? Muy bien. Profe, si no hay... Ajá, dime. Profe, de parte de mi compañero Braulio Zárate, que dice que no pudo entrar a la clase porque no tenía internet.
pero me pregunta que si me puede dar en su calificación para que yo se la dé, porque dice que está intentando entrar, pero no lo acepta. Ah, ok, sí, es que como estoy en la clase, estoy explicando y demás, pues se me complica un poquito regresarme otra vez, ¿no? Braulio, Sara, ¿cómo es su apellido? Sara Techam. Sara Techam Braulio, ok, obtuvo 94 de calificación. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ok, muy bien chicos, entonces si ya no hay más dudas, más preguntas, los veo en la siguiente videollamada. Hasta luego, bonita tarde.